Ya está el ex congresista Richard Arce. ¿Cree usted que lo que acaba de decir más temprano el señor Abu Ghataz, que en efecto Aníbal Torres está buscando plantear o dejar claro ante la llegada de la OEA que hay un comportamiento que no le permite al gobierno trabajar y que hay un abuso por parte del Congreso, es la única intención detrás de la cuestión de confianza? Buenas noches, Mávila. Buenas noches. Evidentemente es parte de la estrategia, de la puesta en escena, pero hay otros intereses. Si te das cuenta, en una semana él pretendió plantear dos cuestiones de confianza totalmente distintas. Eso te hace dilucidar que no tiene ninguna intención de plantear cuestión de confianza para poder fortalecer alguna política pública. Lo que está buscando es arrinconar al Congreso. En palabras sencillas, quiere disolver el Congreso. ¿Por qué? Eso? Porque hay una cuestión evidente. Esta semana ha sido determinante que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales inicie el trámite de la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscal de la Nación. Y esto es determinante, ¿por qué? Porque hemos estado discutiendo durante varias semanas los alcances que tiene el artículo 117 de la Constitución, donde solamente hay 4 elementos para poder acusar al presidente. Al haber admitido este trámite para la acusación constitucional, estamos saltando la 117 para que el presidente Castillo sea acusado constitucionalmente. Entonces la respuesta de parte del Ejecutivo es arrinconar al Congreso frente a esta situación, planteando la cuestión de confianza con el objetivo, por eso lo decía, el objetivo es cerrar el Congreso, porque eso es populista, eso genera rédito político, y eso lo acompañas con una propuesta, si permíteme cerrar, con una propuesta de reforma constitucional, una nueva constituyente. Definitivamente el cóctel está preparado para que justamente tenga aceptación con la población. Yo insisto que yo creo que el Ejecutivo tiene absolutamente claro de que los candados para una cuestión de confianza o una doble cuestión de confianza no se van a dar. No hay forma. O sea, el Congreso puede rechazar cualquier cuestión de confianza, venga, sea de objetivo del Poder Ejecutivo o no lo sea. De acuerdo a la última reforma que han hecho en el reglamento del Congreso, califica, el Congreso califica si acepta o no acepta, punto. Entonces, el Congreso tiene que estar tranquilo en el sentido de que no va a pasar ninguna cuestión de confianza que los vaya a afectar a ellos. Pero Daniel, tú viste ayer cuando planteaba la cuestión de confianza, pero ¿viste la cara de los congresistas? Y la reacción de Williams, una inexpertise realmente sorprendente, porque en palabras sencillas, fue Aníbal Torres y salió cortando rabo, orejas, y salió como triunfador de ese Congreso, porque no hubo la capacidad de respuesta. Claro, porque los candados legales de pronto pueden existir. Pero él ha dicho que se va a poner, esto es un tema a eso iba, el propio Aníbal Torres ha dicho eso. que yo soy el intérprete de la ley. Está bien, entonces si yo mañana voy a agarrar 4 tanques y 200 soldados y voy a tomar el Congreso, que lo haga. La fuerza del pueblo. La fuerza del Ese pueblo. es causal de vacancia, ese es causal, perdón. No, la hace. No, pero también hay que entender, y yo soy muy crítico con Aníbal Torres, porque él está en una estrategia de agudizar las contradicciones de esta lucha de clases. Por eso permanentemente el día de hoy volvió con ese discurso, se metió con los niños de San Isidro y de Miraflores. O sea, él pretende generar, y evidentemente sí tiene rédito político, exacerbar esos sentimientos que existen en la población, que hay un resentimiento evidente por una ausencia de un Estado, donde hay otro Perú que está esperando la presencia de ese país, y Pedro Castillo representaba justamente la representación de esa población. Es ese porcentaje del 20, 25, 27% que tiene de aprobación. Vengo del sur y estoy confirmando esa situación, pero también él está perdiendo su bastión en el sur. Sí, y hay un detalle más que es muy importante, que la gente ya no siente no solamente el cuestionamiento a Pedro Castillo, sino también es a toda la clase política, incluido el Congreso de la República. Hay un hartazgo, es como si esto ya hubiera llegado a un límite, que todo está podrido, entonces la gente está cansada, y eso es muy peligroso porque es un escenario para que pueda generarse alguna estrategia mesiánica o radical. No quiero participar en política, prefiero mantenerme al margen porque además, ahí todo está mal. La respuesta inmediata del pueblo, todos son iguales. No, los unos y los otros todos son iguales. Y después, ¿a quién ponemos? Vamos a sacar este Congreso y va a regresar otro Congreso peor, porque si te das cuenta hemos ido en una espiral así de no retorno,
de un Congreso mucho más descalificado que el otro, irresponsables, Claro, pero incompetentes. ¿qué cosa es lo que hacemos si hay reformas urgentes que hacer, por lo menos para tratar de dejar un Perú más ordenado para las futuras generaciones? O sea, con unas normas electorales como las que tenemos, con una distribución del Congreso como existe en este momento, hay el sistema de elección de los congresistas, hay una serie de cambios que hay que hacer que no lo va a hacer este Congreso. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿No quieres asamblea constituyente para que lo haga? Ya no lo, ¿quién lo hace? ¿A quién le encargamos? A Chibolín. En este momento, objetivamente, si habría responsabilidad, tendrían que buscar una salida constitucional. Por eso es que yo ¿Por digo qué? que... Porque hemos llegado a una situación donde yo le he llamado la política del chaveteo. Claro, la Están en una responsabilidad confrontación no es solo, hoy le hemos dado a fratricida. Aníbal Torres que se lo ha ganado, ¿no? Pero la responsabilidad también está en el Parlamento. El Por Parlamento supuesto que tampoco sí. ha sabido jugar bien desde el comienzo por algunas cosas que anotaba Daniela Buatás, pero sobre todo porque no ha tenido ese desprendimiento para ver precisamente esas reformas, aferrar a por la- ejemplo, esas reformas que son importantes y que ha tenido que ponerlas hace rato en la Mávila, agenda. se van a aferrar a los curules. Ayer ya pusieron varios tweets, varios congresistas diciendo que yo he sido elegido hasta el 2026. No les importa la crisis que está existiendo. Por eso es importante que nos mantengamos firmes desde la sociedad civil. Es importante que haya el gran iniciativas y riesgo nos que se está manifestemos. construyendo, el gran riesgo que se está construyendo es que podemos llegar a un extremo indeseado de que un potencial Abimael gane las elecciones del 26 y destruya todo el país. Es un Porque escenario la gente ya está reventada, harta de todo y de todos. Pero la gente no reaccionaría ante esa amenaza. Pero si no tienes acceso al referéndum que nos los acaba de quitar el Congreso de la República, No, tú pero no eso no es puedes... cierto. Eso pero, no es pero cierto. vamos, ¿Cómo que no es la cierto? calle Es está. cierto. ¿Ah? La calle Pero ¿cómo no. llegas si no tienes derecho de participación? ¿Cómo participas? Es parte de la A ver, ¿qué narrativa pasó de con Aníbal Merino? Torres No. plantear en su propuesta que supuestamente le hemos quitado el derecho de iniciativa ciudadana con el referéndum. La Constitución dice claramente en el 206 que tiene que pasar por el Congreso de la República. Cualquier iniciativa No, pasa está por el bien. Congreso. De Las reformas iniciativas es una trampa. legislativas sí, pero no las que no son iniciativas legislativas. Las que tienen que ver con temas municipales, regionales o de otra naturaleza también nos las han quitado. Ese es el problema. El 2.17 y el 31 No, ley pero de la Yo Constitución. me refiero a lo que ha circunscrito Aníbal Torres. Y él está buscando una nueva Es que- constituyente con el objetivo no de que cambiar esta Constitución justamente para Sí, reformar la parte pero política, es que- la parte estructura del Estado. No, lo que está buscando es simplemente arrinconar al Estado buscando populismo barato para después tomar el poder, Mira, controlar el poder. puede haber Tenemos puede que ir haber una, terminando. rápidamente, Por puede haber favor. una forma, si se lograra formar un foro donde académicos y políticos experimentados y gente que tiene que contribuir, que se armen las propuestas y ver la forma de meterlas en el Congreso y sacarlas en el Congreso, pero ya como una cuestión nacional, ¿no? O sea, donde tienen que participar los medios, los trabajadores, la empresa, todos los ciudadanos, todos teníamos que empujar el carro. Es digamos, si quieres hacer las cosas por la vía legal, no veo otra que elaborar las normas nosotros y presentarlas a que las aprueben. Tenemos que seguir movilizando a la gente, eso es muy importante. No podemos ser indolentes frente a lo que están haciendo el Ejecutivo y el Legislativo. Los dos son responsables de esta crisis política y ellos lo exacerban porque evidentemente están buscando impunidad. Porque en Palacio lo que hay es corrupción. Eso hay que decirle bien claro a la OEA y lo va a constatar. Va a perder su gran oportunidad de esa aceptación internacional que tenía Pedro Castillo, porque van a corroborar que acá hay denuncias de corrupción que lo involucran directamente a Pedro Castillo. Muy bien, vamos a estar atentos. Este es nuestro último programa antes de la llegada de la OEA. El domingo llega la misión. No, tranquilo. Antes de que cierre todo, Aníbal Torres. No. El domingo llega la OEA y la verdad es un tema serio que debemos monitorear. Tenemos que ir a hacer una pausa. Gracias a nuestros invitados. Gracias, María. Gracias. Gracias.